Buenas tardes, en esta oportunidad hablaremos un poco acerca de la escuela científica. Nuestro grupo se conforma por Hamilton Hernández, Sebastián Andrade y mi persona Gerson Tobar. Bueno, explicaremos un poco acerca del enfoque clásico. A finales del siglo XX, dos ingenieros iniciaron los primeros trabajos respecto a la administración. Estos fueron el americano Frederick Taylor, desarrollando la Escuela de la Administración Científica, la cual se preocupaba por aumentar la eficiencia de la industria a través de la racionalización del trabajo operario. Por otro lado tenemos al europeo Henry Fayol, el cual desarrolla la teoría clásica, que se preocupaba por aumentar la eficiencia de su empresa a través de la organización y la aplicación de principios generales de la administración en bases científicas. Bueno, a pesar de que estas ideas no se comunicaban entre sí y partían de puntos de vista diferentes, constituían las bases del llamado enfoque clásico tradicional, cuyos postulados dominaron aproximadamente las cuatro primeras décadas del siglo. Siendo así, el enfoque clásico de la administración se desdobla en dos orientaciones diferentes. Y tenemos la escuela de la administración científica y la corriente de los anatomistas y fisiologistas. Y en la Escuela de la Administración Científica tenemos que fue desarrollada en los Estados Unidos a partir de los trabajos de Taylor. Era principalmente formada por ingenieros como eh, Frederick Winslow, Henry Lawrence, Frank Bunker, Harrington Emerson, y entre ellos se incluía a Henry Ford, el cual por haber hecho uso de los principios de la escuela en sus trabajos, pues era incluido aquí. La preocupación de esta escuela era aumentar la productividad de la empresa a través del nivel operario. Esto quiere decir que se enfocaría y principalmente en el nivel de operación de la empresa, siendo así que el enfoque sería de abajo hacia arriba, de este nivel operario hacia los supervisores y gerentes. Y aquí predominaba la atención en el trabajo, en los movimientos para la ejecución de una tarea, en el tiempo patrón determinado para la ejecución. Se tenía ese cuidado analítico y detallado que permitía la especialización del operario y la reagrupación de los movimientos, operaciones y tareas. Por el lado de la corriente de los anatomistas y fisiologistas, tenemos que la idea fue desarrollada en Francia con los trabajos pioneros de Fayol. Esta escuela era principalmente formada por ejecutivos de las empresas de la época, tales como el mismo Henry Fayol, James Mooney, Linda Ludwig, Luther Gulick y entre otros. Esta es la llamada teoría clásica. Su preocupación era aumentar la eficiencia de la empresa a través de la forma y disposición de los órganos componentes de la organización y sus interrelaciones estructurales. Y de ahí el nombre que se le da de la corriente de los anatomistas y fisiologistas. Anatomistas por el tema estructural y fisiologistas por el funcionamiento de la organización. Y su enfoque es inverso al de la escuela científica, ya que aquí es de arriba hacia abajo, del nivel de dirección hacia la ejecución, del gerente hacia los operarios. Y aquí predominaba la atención en la estructura organizacional. Sus orígenes. Los orígenes del enfoque clásico se remontan a las consecuencias generadas por la revolución industrial. Aquí tenemos dos hechos importantes, el cual es el crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas. Aquí esto ocasionó una complejidad creciente en su administración que exigió un enfoque científico purificado que sustituyese el empirismo. Y por otro lado tenemos la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones.
Esto con la idea de obtener un mejor rendimiento posible de los recursos y poder hacer frente a la competencia que en su momento estaba incrementando entre las empresas. El panorama industrial en el inicio de este siglo tenía todas las características y elementos para poder inspirar una ciencia de la administración: variedad de empresas, tamaños altamente diferenciados, problemas de bajo rendimiento de maquinaria, desperdicio y bueno, entre otros. Inicialmente los autores clásicos pretendían desarrollar una ciencia de la administración cuyos principios en sustitución a las leyes científicas pudiesen ser aplicados para resolver los problemas de la organización. Administración científica. Su nombre es dado al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración. El enfoque típico de esta escuela es hacia el énfasis en las tareas. Su fundador es Frederick Taylor, quien nació en Filadelfia, Estados Unidos. Él procedía de una familia de principios rígidos y fue educado dentro de una mentalidad de disciplina y devoción al trabajo y al ahorro. En esta época eh, estaba de moda el sistema de pago por pieza o por tarea. Esto llevó a que Taylor estudiara el problema de la producción en sus mínimos detalles. Taylor inicia las experiencias que lo harían famoso, donde intenta aplicar sus conclusiones, venciendo una gran resistencia a sus ideas. Y bueno, esto ha sido un poco acerca de los orígenes del enfoque clásico y la administración científica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hamilton Hernández y empezaré hablando de los aportes de Taylor a la administración científica. En un primer periodo, Taylor dejó experiencias y estudios a partir del trabajo como obrero y más tarde generalizó sus conclusiones para la administración. Podemos hablar de algunas como la publicación llamada A Note on Belting en 1895 y en el mismo año una llamada A Piece Rate System. Luego, en 1903, Shop Management. En estas obras, Taylor se preocupa por las técnicas de racionalización del trabajo del obrero a través del estudio de tiempos y movimientos, Motion Time Study. En estas, Taylor expresa salarios altos y bajos costos unitarios de producción, aplicar métodos científicos al problema global con el fin de formular principios y establecer procesos estandarizados. Los empleados deben ser dispuestos científicamente en servicios o puestos de trabajo donde los materiales y las condiciones laborales sean seleccionados con criterios científicos, para que así las normas sean cumplidas. Los empleados deben ser entrenados científicamente para perfeccionar sus aptitudes y debe cultivarse una atmósfera cordial de cooperación entre la gerencia y los trabajadores. En el segundo periodo, en 1911, publica Principios de Administración Científica. La racionalización del trabajo productivo debería estar acompañada por una estructura general de la empresa que hiciese coherente la aplicación de sus principios. Pero, ¿qué es esto de la racionalización del trabajo? Como entre los diferentes métodos e instrumentos utilizados en cada trabajo, hay siempre un método más rápido y un instrumento más adecuado que los demás. Estos métodos e instrumentos pueden encontrarse y perfeccionarse mediante un análisis científico y depurado estudio de tiempos y movimientos. En lugar de dejarlos a criterio personal de cada operario, ese intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios por los métodos científicos en todos los oficios recibió el nombre de Organización Racional de Trabajo, ORT. Para Taylor, la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades descritas por los 4 principios siguientes. Principio de planeamiento. Sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en los procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia mediante la planeación del método. Principio de la preparación o planeación. Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos o entrenarlos para producir más y mejor de acuerdo con el método planeado. Principio de control. Controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. Principio de la ejecución. Distribuir distintamente las atribuciones y las responsabilidades para que la ejecución de trabajo sea disciplinada. Otros principios implícitos, según Taylor, son
Estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus movimientos elementales y cronometrarlo para después de un análisis cuidadoso, eliminar o reducir los movimientos inútiles y perfeccionar y racionalizar los movimientos útiles. Estudiar cada trabajo antes de fijar el modo como deberá ser ejecutado. Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con las tareas que les sean atribuidas. Dar a los trabajadores instrucciones técnicas sobre el modo de trabajar, o sea, entrenarlos adecuadamente. Separar las funciones de planeación de las de ejecución, dándoles atribuciones precisas y delimitadas. Especializar y entrenar a los trabajadores tanto en la planeación y control del trabajo como en su ejecución. Preparar la producción, o sea, planearla y establecer premios e incentivos para cuando fueren alcanzados los estándares establecidos, también como otros premios e incentivos mayores para cuando los patrones fueren superados. Estandarizar los utensilios, materiales, maquinaria, equipo, métodos y procesos de trabajo a ser utilizados. Dividir proporcionalmente entre la empresa, los accionistas, los trabajadores y los consumidores las ventajas que resultan del aumento de la producción proporcionado por la racionalización. Controlar la ejecución del trabajo para mantenerlos en niveles deseados, perfeccionarlo, corregirlo y premiarlo. Y por último, clasificar de forma práctica y simple los equipos, procesos y materiales a ser empleados o producidos de forma que sea fácil su manejo y uso. Buenas tardes, voy a explicar la última parte de la escuela científica, lo cual es lo siguiente. Vamos aquí a la presentación y vamos a empezar con un ejemplo básico de la marca Ford, en la cual la marca Ford se caracterizó por dar estos tres principios, en lo cual estos principios dan lugar a un sistema de integración vertical y horizontal, lo cual quiere decir que produció la materia prima inicial hasta el producto final, y esto pues dio una gran cadena de distribución comercial a través de las agencias propias. Esto hizo que fuera en esos tiempos una de las empresas más ricas del mundo, y al constante perfeccionamiento de sus métodos dio también lugar a buenos productos y de buena calidad. Los principios que están aquí, el primero, que es el principio de intensificación, consiste en disminuir el tiempo de producción con el empleo inmediato de los equipos y de la materia prima y la rápida colocación del producto en el mercado. El segundo, que es el principio de economicidad, el cual consiste en reducir al mínimo el volumen de materia prima en transformación. El tercero, que es el principio de productividad, consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en el mismo periodo, o sea, la productividad mediante la especialización y la línea de montaje. Vamos a hablar un poquito acerca del principio de excepción, el cual el principio de excepción es de que la empresa o la organización no se preocupa por los aspectos normales, las cosas normales que pasan en la empresa, esos aspectos normales los pasan a subordinados que se encargue de ellos, y los aspectos extraordinarios, los aspectos de excepción que vemos aquí, lo pasan a las personas más superiores para que ellos lo estudien detalladamente y encuentren una buena solución. Ese es el principio de excepción. Vamos a hablar acerca de la apreciación crítica de la teoría de la administración científica. La escuela científica primitiva recibió tres grandes críticas, las cuales es la mentalidad de los prejuicios tanto de los dirigentes como de los empleados, la falta de conocimiento sólido sobre los asuntos administrativos y la precaria experiencia industrial y empresarial. Esto dio origen a 8 grandes críticas que las vamos a explicar de la siguiente manera. La primera, que es el mecanismo de la administración científica. El mecanismo de la administración científica es que pues poco se le puso atención a la persona, al ser humano, sino que se le pone atención a otras cosas y el hombre no es prioritario. La superespecialización del operario, esto da origen a que lo especializan solo en un solo punto al operario, a que trabaje ciertas cosas y se especializa en eso, claro, pero pues lo esclavizan mucho y pues y más de eso, de esclavizarlo mucho, le pagan poco salario, y esto pues da origen a tensiones sociales y también origen a sindicatos. La visión microscópica del hombre
a la visión microscópica del hombre, pues eso quiere decir que el hombre no es valorado, y solo en las normas de Taylor, en el escrito de Taylor, dice que nomás se debe tener en cuenta nomás la fatiga muscular de la persona, ignorando pues las emociones que tiene la persona, ¿no? Porque pues la persona pues vive según el contexto. La cuarta, que es la ausencia de comprobación física. La ausencia de comprobación física es el hecho de pretender elaborar una ciencia sin presentar comprobaciones científicas de sus principios, ¿no? O sea que pues más se rige empíricamente y no se rige tanto científicamente esta escuela. El enfoque 5, que es enfoque incompleto de la organización. El enfoque incompleto de la organización es que pues restringe apenas a aspectos formales de la organización, pues también omitiendo completamente la organización informal y principalmente los aspectos humanos de la empresa. La sexta, que es la limitación del campo de la aplicación. Es lo que Taylor en sus normativas dice que encara el problema de la organización racional del trabajo. O sea que ya no considera con mayor detalle los demás aspectos de la vida de la empresa. Entonces dejaría por fuera aspectos financieros y comerciales, pues que también eso sería un gran problema. La séptima, que es el enfoque prescriptivo y normativo. En este caracteriza por el hecho de visualizar solamente aquello lo que sucede dentro de la empresa, dentro de la empresa. Entonces también esto da origen a una perspectiva que muestra a la organización nomás cómo debería funcionar, de eso nomás, y no explica propiamente el funcionamiento. La octava, que es el enfoque de sistema cerrado, es que solo es el hecho nomás de visualizar solamente aquello que sucede dentro de la empresa y no se dan cuenta el medio ambiente, o sea, lo fuera de la empresa. Así que pues prácticamente estarían cerrados a la innovación, pues. Hoy en día no es así, gracias a Dios las empresas sí se innovan científicamente, sí se actualizan, y eso nos ha ayudado en gran manera a la sociedad actualmente. Os agradezco, muchas gracias.